cada una de ustedes en esta entrega más de nuestro ministerio Propósitos Eternos. Agradecemos a Dios que que podamos llegar a tu casa por esta vía, y también a ti que has abierto las puertas. Las puertas en este caso son puertas digitales, puertas online a la palabra de Dios. Dios le prosiga bendiciendo. Vamos a comenzar como siempre presentando delante de Dios todo lo que vamos a hacer en esta hermosa noche. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque la idea principal y el propósito principal es glorificar tu nombre, Dios, bendecirte y honrarte en todo lo que hacemos. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres el invitado de honor, el que nos da sabiduría, el que nos dirige a toda verdad, el que nos ayuda a conocer y entender nuestro propósito, conocer tu palabra, conocer a Cristo y acercarnos cada día más a ese Dios incomparable y majestuoso que brinda cada día su amor, su misericordia a cada uno de nosotros, para poder llegar así de manera especial a la vida no solamente nuestra, sino la de los demás. Bendice a cada persona, Dios, que va a estar escuchando este mensaje. Bendice, Dios Padre amado, de manera especial a cada uno de ellos, abriendo sus mentes, sus corazones, y que puedan entender la palabra de Dios, y que podamos con denuedo, Dios, poder exponerla en esta noche. Guárdanos, Dios, y protégenos. Te presento de manera especial a aquellos que están pasando situaciones difíciles, que a través de esta palabra puedan recibir paz, puedan recibir aliento, y podamos entender que el propósito tuyo, Dios, en nuestras vidas nos produce gozo sin importar las circunstancias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho más. En el día de hoy nosotros estaremos exponiendo un tema maravilloso. El propósito de Dios en nuestra vida nos produce gozo, nos produce gozo. No importa las circunstancias, no importa el momento, no importa la situación, no importa nada. Cuando el propósito de Dios en nuestras vidas ya es conocido por nosotros, siempre nos mantendremos gozosos. Te voy a invitar a que podamos buscar en la Biblia en el día de hoy el texto que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Y este texto se titula El tesoro escondido. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mateo 13, 44 dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hemos visto en esta serie de encuentros que hemos tenido con el propósito de Dios para nuestras vidas, que hay propósitos que son colectivos, que quiere decir que es para todos, que son generales, y hay propósitos que son también individuales. Específicamente, cuando nosotros conocemos el propósito general, nos damos cuenta que hemos sido creados para Dios. Es lo primero. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de su nombre. Lo hemos visto también. Hemos sido creados para alabar y glorificar el nombre de Dios. Quiere esto decir que nuestra felicidad va a depender del nivel que tengamos de glorificar a Dios en nuestras vidas. Segundo, también otra de las partes principales que estamos en esta tierra como propósito, que es general, es para conocer a Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado, Jesucristo. Entonces, ese es otro propósito, que podamos conocerlo a Él. Otro propósito es que podamos ser probados para poder decir si somos aceptos delante de Dios y podamos vivir una vida eterna. Estamos aquí de una manera temporal. Quiere decir que vamos a ser probados y tentados en todo. No porque Dios necesite saber si tú y yo damos para esto o no. No, es para que tú y yo nos demos cuenta, sí, es verdad que podemos estar en el cielo, pero también tenemos un enemigo al cual tenemos que avergonzarlo. Avergonzarlo quiere decir que si nosotros logramos hacer la voluntad de Dios y vivir en el propósito de Dios, es una vergüenza para Él, porque Él nunca ha podido ni podrá hacerlo. Entonces,
Esos son de los propósitos generales. También otro de los propósitos generales que tenemos cada uno de nosotros es ser testimonio para otros. Tener un testimonio para otros, ser de bendición para otros. Somos luminares en esta tierra, somos luz, somos sal de la tierra y tenemos que ser ejemplo. Ese es uno de los primeros casos, aunque sí sabemos que tenemos que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, pero tenemos que ser imitadores de Jesús, como Él lo hizo. También tenemos que hacer nosotros llegar a la estatura del varón perfecto. No es lo mismo que lo que hizo Jesús, porque Dios, es perfecto, pero sí nosotros podemos cada día mejorar en esa parte del propósito. Luego hay un propósito que puede ser individual de cada uno de nosotros, porque Dios ha dado dones, ha dado talentos, ha dado ministerios, y en este caso no todos vamos a hacer lo mismo. Unos seremos, por ejemplo, predicadores, otros serán profetas, otros serán evangelistas, otros serán maestros, otros solo van a servir como Dios quiere que sirvan, a manera de ser intercesores, pueden ser los que hacen el servicio en la iglesia. Pero sabiendo tú tu propósito, tú nunca vas a compararte con el otro, porque realmente has sido creado para esto. Y ese propósito individual se consigue, hemos dicho, a través de la palabra. La misma palabra nos muestra lo que nosotros podemos ser. Decíamos que al encontrarnos con ciertos versos bíblicos que nos son de gozo a nosotros y que nos son de mucho interés, podemos ir encontrando el propósito de Dios en nuestras vidas. Él te va a ir mostrando a través de la palabra cuáles son los intereses, los deleites de tu corazón en el Señor. Y podemos probar cada uno de esos deleites a través de acciones, a través de otras personas que Dios puede hablarnos, porque puede hablar de muchas maneras. Pero en sí, la idea es que al tener una intimidad con Dios, Dios nos va a revelar el propósito de Él en nuestras vidas. Eso es lo que hemos llegado. Ahora, una parte muy importante es saber que tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos pueden ir mostrando que el propósito, al ellos encontrar su propósito, entonces entró gozo en cada uno de ellos. Y ese gozo, no es un gozo humano, que vamos a explicar cuál es la diferencia entre del gozo que sienten las personas que son temporal, o la llamada felicidad, que depende de las circunstancias, es un gozo que viene del Señor. En el libro de Nehemías, el mismo Nehemías dice en el capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Dentro de ellos está el amor y el gozo. Entonces, precisamente el gozo es un don, es un fruto del Espíritu Santo que va más allá de las circunstancias. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, la felicidad va a depender de lo que tengo o de lo que no tengo, de lo que estoy viviendo o de lo que no estoy viviendo. Pero el gozo no depende de circunstancias externas. El gozo depende de una situación interna que existe entre la relación entre tú y Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El fruto del Espíritu Santo, que pudimos ver en el capítulo anterior, que hablábamos directamente de que el Espíritu Santo es que nos guía al propósito, nos damos cuenta que el mismo Espíritu Santo es que nos inyecta ese gozo, porque la palabra dice que Él pone tanto el querer como el hacer de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver algunas historias que nos van a poder edificar para ver que ese gozo que sentimos al conocer nuestro propósito nos va a llevar a la meta y nos va a mantener siempre gozosos. Hoy hemos leído el tesoro escondido. Vamos a comparar el tesoro escondido con el propósito que hay escondido en ti que Dios depositó. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Inmediatamente un hombre, una mujer, encuentra ese tesoro que es el reino de los cielos. Está hablando del reino de los cielos, pero el reino de los cielos consiste en que tú y yo conozcamos que conozcamos el propósito de Dios en nuestra vida, saber cuál es el propósito final de nuestra vida, que es el reino de los cielos, que es la vida eterna. Dice que él lo encuentra y lo esconde de nuevo. Cuando hablamos de que esconde de nuevo es porque en este caso el va y lo esconde porque ya conoce el valor que tiene. En esta parte de esconderlo no es para ocultarlo nada más, sino para atesorarlo, para poder tenerlo ahí bien atesorado, bien guardado, para cuando entonces venda lo que tiene.
¿Qué pasa? Cuando hablamos del tesoro que encontró, es un tesoro que viene directamente del reino de los cielos. Es un propósito que viene de Dios. Recuerden que en el principio vimos que el ser humano fue creado con un propósito y ese propósito se perdió, y una de las cosas que se perdió es que el ser humano ha querido vivir su propia vida, pero ahora no. Ahora, cuando comparamos este tesoro, es la vida que Dios ha preparado para nosotros. Y entonces dice, vende lo que tiene, es vender y entregar todo lo que son los propósitos y planes que son míos. Planes que yo me los he diseñado en función a lo que yo he podido experimentar o en lo que me han podido enseñar. Pero realmente cuando yo me encuentro con el propósito de Dios en mi vida, inmediatamente yo vendo todos los planes, todos los propósitos, lo entrego, los dejo, me olvido de esto e inmediatamente comienzo y digo, cambio una nueva vida. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchos podrán decir, pero yo no le hago mal a nadie, yo ayudo, yo hago esto, yo hago aquello, y se vuelven un yo-yo y ven como que el propio yo es ese mismo yo, el mismo egoísmo que creen que le va a permitir conocer el propósito de Dios en su vida. Sí, puede ser que dentro del propósito esté todo eso, pero lo has diseñado tú y te has tomado para ti la gloria que le corresponde a Dios. Porque tú y yo podemos hacer cualquier cosa si Dios nos lo permite. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si tú puedes ayudar a otros, si tú puedes hacer cualquier cosa, es porque Dios te lo permite. No es por tus propias fuerzas, sino por las fuerzas que Dios ha puesto en ti. Ahora, cuando tú vendes todo lo que tienes, que tú dejas todos tus planes, todos tus proyectos, y entonces en vez de vivir para ti, entonces tú vas a vivir para Dios. Ahí entra la importancia de un verso bíblico que dice, pedid y no recibid porque pedid mal, porque pide para tus propios deleites. Ya aquí no. Ya cuando nosotros conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, no pedimos para nuestros propios deleites. Nuestro lema, nuestro fundamento y nuestra parte final es poder deleitar a Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para el deleite de Dios. Entonces, algo que es interesante aquí, que dice, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene. Por eso Pablo en múltiples ocasiones hablaba de todo lo que había dejado y decía que todo lo tenía por basura para servir a Cristo. ¿Por qué? Porque él había entregado todo lo que él había pensado en su propia opinión para seguir a Cristo y llevar su propósito. Digo Pablo porque Pablo, cuando vemos en el Nuevo Testamento que él escribe todo el proceso que ha venido desarrollando en todas sus cartas, además que el libro de los Hechos escrito por Lucas revela también las aflicciones de Pablo, nos damos cuenta que aún con todas sus aflicciones, Pablo se mantenía gozoso. Cuando vamos a la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, que habla de luminares en el mundo, hay una parte muy importante que a mí me llama mucho la atención y quiero compartir contigo para que tú puedas ver que el propósito de Dios te mantiene siempre gozoso, te produce gozo. No importa lo que tú vivas, no importa lo que tú pases, no importa lo que venga o lo que acontezca. Lo que pasa es que tú no estás enfocado en el proceso, tú estás enfocado en el propósito final de lo que Dios quiere para ti. Y si viene cualquier circunstancia o situación, tú estás enfocado en ¿qué? En lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha prometido. Dice, luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es que produce el querer o el hacer en su buena voluntad, en su eterna voluntad, que es el propósito de Él en ti y en mí. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense que uno de los propósitos de Dios en nuestra vida es que podamos resplandecer
en una humanidad que está corrompida. Pero eso significa que hay que vivir en contra de la corriente de este mundo. Por eso muchas personas te van a querer humillar. Muchas personas te van a querer llevar hacia donde tú no quieres ir y ni Dios tampoco quiere que tú vayas. Por eso tú vas a tener oposición. Por eso tú vas a encontrar en muchas ocasiones personas que incluso por tú hacer las cosas bien, ellos se van a sentir mal. Y dice aquí, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él estaba mirando en este caso cómo él ha venido caminando delante de Dios para no correr en vano, para poder llevar el propósito de Dios a su fin, a su final, a su gran término, que era poder gloriarse en Cristo, no en los demás. Y dice, ha sido de la palabra de vida. Esa palabra de vida es la palabra de Dios, es el propósito de Dios en tu vida. Y aquí entra el 17, que es sumamente interesante, que dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Fíjese, aquí está hablando de ser derramado en libación. Esto consiste en que los antiguos griegos y en las antiguas costumbres se utilizaba derramar una bebida a un dios como libación. Ahora, aquí está diciendo que él se está derramando como sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Él sabe, cuando se va a derramar, es que se ha vertido para Dios toda su vida. Usted y yo, cuando tenemos ese propósito de Dios, podemos vertir nuestra vida sabiendo que es para el sacrificio y el servicio de nuestra fe. Cuando vienen situaciones difíciles y usted conoce su propósito, sabe bien claro que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Y cuando hablamos de todas las cosas, estamos hablando de pruebas, de tribulaciones, de bendiciones, de escasez, de abundancia, de dolor, de sufrimiento, todas esas cosas. Entonces miren lo que él dice, me gozo y regocijo con todos ustedes. Me gozo y me regocijo con todos ustedes. Miren, si nosotros analizamos la vida de Pablo, según todo el historial bíblico, nos daremos cuenta que Pablo estuvo perseguido, estuvo preso, además de preso fue calumniado, además de calumniado fue irrespetado todos sus derechos, incluso fue llevado preso injustamente. Quiere decir que pasó por todas las situaciones. Y él dijo, yo he sabido contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Así, eso lo provoca que el gozo del Señor. Lo provoca ese fruto del Espíritu Santo que es el gozo. Es un gozo, como también está, como es un fruto, estamos hablando que tiene un combo, que es amor a Dios, amor al prójimo, amor a las almas, amor a la misma palabra de Dios, amor a las promesas, amor a la humanidad, amor a nosotros mismos también. Entonces, ese amor nos va a producir, amor por este propósito, nos va a producir gozo, pero ese gozo también nos trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí entra la parte importante de que nos va a ayudar siempre que conozcamos el propósito de nuestras vidas a seguir corriendo la carrera, como dijo Pablo aquí. Yo sigo corriendo para no correr en vano. Y la idea es poder conocer a Dios sobre todas las cosas y vivir bajo ese propósito. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, que hemos visto que es que nos guía a la verdad, que nos guía a Cristo, se ha encargado de darnos a nosotros ese fruto que es el gozo. Dios deposita, como dice que Él vive en nosotros, Jesús vive en nosotros y va a estar en nosotros en todo tiempo hasta el fin del mundo y todo tiempo hasta siempre, y el Espíritu Santo guiándonos a esa verdad. Entonces ese gozo y poder seguir hacia adelante nos va a dar ese gozo eterno,
Un gozo que nos va a permitir a nosotros mantenernos por encima de cualquier circunstancia firmes. Un gozo firme, que no importa lo que venga, lo más importante es que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, y asimismo en el verso 18, gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. Pablo está hablándole aquí a los filipenses, y cuando vemos cada una de sus cartas fueron escritas desde momentos difíciles. Yo no sé cómo usted se podría imaginar estar en una cárcel injustamente aquí pensando que puede ser cuando había mucho calor, cuando había mucho frío, también había frío, o cualquier circunstancia que podría presentar la cárcel, privado de su libertad. Pero el mayor gozo que Pablo tenía era el poder encontrarse con cada alma que el mismo Dios le permitía encontrarse. Nosotros, los que hemos conocido el propósito de Dios en nuestras vidas, que hemos pasado situaciones a lo mejor no tan fuertes como las que vivió Pablo, o a lo mejor tú has vivido situaciones más difíciles que yo, pero yo sí sé que el gozo que produce cuando tú te encuentras con un ser humano, que tú a través de tu testimonio, de lo que tú has vivido, de tus experiencias con Dios y de todas las situaciones que tú has vivido, y Dios te ha permitido salir victorioso, salir victoriosa, airosa, vencedora o vencedor de esa situación. Yo sé que el gozo mayor es cuando tú le presentas lo que Dios ha hecho en tu vida y ver cómo Dios transforma a esas personas. Por eso, cuando yo me di cuenta cuál era mi propósito, de poder mostrarle a las personas lo que significa el propósito de Dios en su vida, y que a lo mejor pueda estar viviendo una situación adversa en este momento, pero yo sé que todas las cosas que nosotros podamos pasar es conforme a un propósito. Cuando José se le mostró a través de un sueño cuál era su propósito, que era gobernar, que era reinar, inmediatamente él comenzó a caminar hacia ese propósito. No importó que sus hermanos lo traicionaran, no importó que lo llevaran a una cisterna, no importó que lo vendieran, no importó que lo calumniara la esposa de Potifar, no importó que lo llevaran a la cárcel. Él se mantuvo en todo momento pensando en su propósito, y eso le producía gozo porque sabía que Dios estaba con él. Es cierto que en cada momento que vivimos es difícil, porque puede ser que yo pueda conocer ese gozo en la palabra, en las escrituras, pero ese gozo se pone en práctica cuando pasamos las situaciones adversas. Pero qué gozo es cuando tú pasas una situación adversa y que puede venir otra, y tú ves la mano poderosa de Dios obrando en tu situación, obrando en tu vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando conocemos el propósito de Dios, entonces eso nos produce gozo. Por eso yo digo, cuando yo veo que Dios ha transformado tantas personas a través de lo que uno ha podido venir haciendo por la gloria de Dios, porque la gloria es de Él, nosotros solamente somos mayordomos, somos instrumentos de Dios, y poder ver cómo Dios ha transformado familias, cómo ha transformado personas, cómo ha transformado comunidades a través de esta hermosa palabra que es la palabra de Dios. Nosotros solamente lo que hacemos es que lo construimos. El propósito de Dios es que nosotros podamos llevar esta palabra, este evangelio que brinda paz, que brinda gozo. Y a mí, por ejemplo, cómo Dios me ha transformado, mi familia, mi vida, en todo, cómo me ha puesto en lugares que yo nunca me he imaginado, pero realmente eso es parte del propósito. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos pasando una situación, pero realmente Dios está obrando a favor de esto. Una vez yo pasé una situación que hoy puedo estar hablando contigo precisamente por esa situación. Dios conoce todas las cosas, porque a veces estamos pidiéndole algo a Dios, pero Dios tiene algo mejor. Lo que pasa es que las cosas de Dios cuestan, pero cuestan mucho, pero valen mucho y se valoran mucho. Entonces es importante que podamos ver que el gozo que sentimos cuando nosotros vamos llevando al propósito de Dios tiene que ver en dos vertientes. En el primero es saber que estamos agradando a Dios. Y en el segundo es que el agradar a Dios nos produce deleite a nosotros, porque fuimos creados para agradar a Dios y estamos haciendo por lo que Él nos hizo. Y la otra parte importante es que podemos también ayudar a otros a ser transformados.
Ese es el gozo que produce el propósito de Dios en nuestras vidas. Vivir para Él y amarle a Él y entregarle todo a Él, pero también llevar el hermoso evangelio de la paz que transforma también los corazones de otros. Así que si en este momento estás viviendo situaciones adversas o si estás viviendo situaciones de bondad, de bonanza, no importa cualquiera de los dos, usa esto para el propósito de Dios. Porque, por ejemplo, hay personas que Dios las bendice grandemente, pero se olvidan de que esas bendiciones que están ahí no son ni siquiera para ellos. Ayer escuché cuando, por ejemplo, mi esposa me dijo, qué bueno es hacer favores, qué bueno es hacer las cosas buenas, ayudar a otros. Qué placer, qué deleite. Tengo un amigo, un hermano de la iglesia, Josué Pepén, que siempre había dicho, cuando nosotros hemos ido con nuestro ministerio Dar por Gracia, nosotros no sabemos quién recibe más gozo, el que está dando o el que recibe. De verdad, quiero que tú entiendas que cuando tú hallas el propósito de Dios en tu vida, se produce un gozo incomparable con cualquier cosa humana. Por eso ha nacido este ministerio, para que tú puedas conocer tu propósito. Comienza y hazle preguntas a Dios sobre cuál es tu propósito. A veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios quiere que le preguntemos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se les abrirá. Pregúntale. Quiero darte un testimonio breve de alguien. Hay una cantante de Hillsong que ella una vez no pudo comprar un vuelo, un pasaje para el bus para irse a su casa. Ella era de un campo de Australia. Pero al no poder estar ahí, ella se quedó ese momento porque trabajaba fuera de su casa, se quedó en ese lugar. Al quedarse en ese lugar, ella logró ir a la iglesia, un poquito ya desconsolada porque quería ir a su casa, se queda coge y se va para la iglesia. Pero ahí estaban haciendo una grabación para unas voces. Dijeron, canten como ustedes deseen. Y mientras estaban cantando abiertamente, alguien la escuchó. Pero cuando la escucharon, la invitaron a hacer voces de segunda o de tercera. Y en ese momento tuvo la oportunidad de que la invitaran a grabar. Pero ¿sabes algo? Hoy ella es la que canta la canción Océanos. No la voy a cantar porque no soy artista, pero se llama Océanos de Hillsong, si quiere escucharla. Que habla específicamente de su voz, me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Pero esa canción hoy es la más vendida del grupo Hillsong, la más vendida. Pero ¿sabes algo? Eso nació de 2 semanas antes que ella le hizo una pregunta. Señor, si tú quieres que yo cante, házmelo saber, ábreme una puerta. Eso salió de una pregunta y Dios le dio respuesta. No importa lo que tú estés pasando, Dios te va a dar respuesta, pregúntale. No le pregunte por qué, sino pregúntale para qué. ¿Qué esto tiene que ver con el propósito mío? Porque yo sé que cuando vivimos en el propósito de Dios, siempre tendremos gozo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté contigo hoy, mañana y siempre, y que ese gozo que solamente Dios da pueda servirnos cada día para seguir en el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Para la próxima, para el próximo encuentro, que es este próximo miércoles, pasado mañana, 9:30, igual que acá, miércoles 15 de julio, 9:30, transmisión en vivo por esta vía, con el tema, el propósito de Dios es bendecirme. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos bendecidos. Así que te invito a que el próximo miércoles esté con nosotros. Queremos saludar de manera especial a varios que están con nosotros, personas que las amo mucho y que agradezco siempre que estén con nosotros. Arismendi Castillo, Dios te bendiga mucho más. Mi hermano César Beltré, mi compañero de trabajo, mi amigo, mi colega también, Dios te bendiga más. Santa Arias, Dios te bendiga grandemente, a ti, a Santa Santos también. Bernardo Casado, Dios te bendiga, mi estudiante Bernardo, hace mucho que no te veo, pero me siento gozoso al ver la hermosa familia que Dios te ha dado. Clara Aquino, Dios te bendiga, Clara. Estrella Castelón desde Cuba, hermana pastora, Dios me la bendiga grandemente. Para mí es más que un gozo poder
compartir con usted. También Alexander Vizcaíno, mi hermano, mi amigo, pastor Alexander Vizcaíno. Alcides Nieves desde Orlando, Florida. Dios te bendiga mucho más a ti y a tu familia. También Ramona Félix. Ramona, también compañera mía de trabajo, de mi esposa, mi amiga, la mamá de Jaron, mi hermano también de la iglesia. Dios le bendiga grandemente. A Wendy de los Santos, también mi estudiante. Dios te bendiga mucho, Wendy. Eusebio Mateo, mi hermano, compañero y hermano de mi congregación, la Iglesia de Dios, Centro de Adoración y Restauración Emmanuel. Aquí, mi pastor Bolívar Castillo, Juanilda Borges, que también le saludamos. A Darisa Santana, que es la cuñada de mi esposa, que también para mí es mi familia. Dios te bendiga mucho más. Nena Monción, Dios te bendiga, nena. Un abrazo para ti de manera especial. Y José Lino Pérez, pastor José Lino Pérez, Dios me le bendiga grandemente. Pastor tremendo de Dios que ha hecho un buen trabajo en la ciudad de Mao, y él es de Honduras. Esos son de los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, que nos traslada a lugares que nunca nos hemos imaginado. Y yo sé que el pastor José Lino Pérez, aunque tenga situaciones que se le puedan presentar y haya dejado todo lo que dejó allá en Honduras, él sabe que ese propósito de Dios de ser misionero para la gloria y la honra de Dios es también un sumo gozo. También a Noé Peguero, Dios te bendiga, Noé. Un saludo para ti de manera especial, hermano de Ani Peguero, que es también nuestro hermano, que Dios me lo bendiga grandemente. También a nuestro hermano pastor Guillermo Medina, desde Honduras. Dios me le bendiga grandemente, de verdad. Yo comparto mucho las reflexiones que todos los días nuestro hermano Guillermo Medina nos envía, porque las consideramos de gran bendición. Y te bendigo grandemente. También bendigo a todos mis hermanos de la iglesia, Centro de Adoración y Restauración Emmanuel, que de manera especial siempre están con nosotros. También bendecimos de manera especial a la Iglesia Cristiana Primer Amor allá en Ocoa y también en Orlando, Florida. También a la iglesia también de nuestra hermana pastora de Cuba y también de la hermana Irma allá en Jarabacoa. Y a todas las personas que nos siguen, estamos también enviándole bendición del Señor, para que el Señor pueda cada día más gozar usted y yo de ese propósito que Él nos da. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Será pues el próximo miércoles con ustedes para así seguir llevando esta temática del propósito de Dios en nuestra vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un abrazo. Su propósito